Hola, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre un nuevo caso que lo estamos mencionando en este canal y sé que muchos se van a enojar, pero no importa, hay que ser consecuente y mencionarlo igual, de corrupción dentro del ejército de Chile. Que vamos a ver que no es una cosa única del ejército chileno, hay, en realidad todos los ejércitos del mundo tienen muchos casos de corrupción y es más o menos inevitable porque hay tantos gastos reservados por seguridad nacional que es muy fácil que haya corrupción porque se dice no, es por seguridad nacional y el tiro nadie puede investigar mucho más. Pero estamos viendo que se acaba de procesar a numerosos generales, comandantes y distintos otros cargos del ejército de Chile por un lado, malversación de fondos públicos, cohecho, ocultación de información, mentir justamente ante los tribunales de justicia y una serie de otros problemas que vamos a ver a continuación, que vamos a verlo con un poco de detalle y también vamos a comparar con lo que ocurre en otros países. Ahora, ¿qué es lo que se dio? Que se acaba de procesar a 7 oficiales del ejército y vamos a ver más adelante que, bueno, a 2 ex generales también por declaraciones falsas en gastos reservados, que los gastos reservados son estos fondos dirigidos al ejército que, bueno, son gastos reservados como lo dice el nombre, entonces muchas veces no se sabía mucho en qué se gastaba y miren la sorpresa cuando no hay mucha transparencia y hay funcionarios estatales, como pasa en todas las áreas del Estado, el ejército y las Fuerzas Armadas no son excepción, casos de corrupción, dinero que se usa para gastos personales, o después hay estos temas corporativistas, lo mismo de siempre, en realidad no hay ni una diferencia. Y vamos a ver que se procesó a 7 oficiales del ejército por malversación de caudales públicos. Ahora, voy a leer un poco las resoluciones que hicieron las Cortes de Justicia a continuación. Son 7 y después vamos a ver los otros 2 casos de generales. Por un lado, se somete a proceso a Jorge Rodolfo Cortés Díaz, en su condición de autor del delito reiterado de malversación de caudales públicos, que prevé y sanciona el artículo 233 en vinculación con el artículo 238, ambos del Código Penal, relacionado con un perjuicio total provocado al fisco de Chile ascendiente a 2.980 millones de pesos, millones 800 mil pesos al año 2014, equivalente a 72.918 UTM, que en la actualidad alcanza la cantidad de 3.665 millones 733.696 pesos. Siguiente caso. Se somete a proceso a Sergio Álvarez Vázquez Undurraga en su condición de autor del delito reiterado de malversación de caudales públicos, que prevé y sanciona, bueno, lo mismo que mencioné antes, por el monto de 3.513.801.200 pesos al año 2017, equivalente a 72.000, bueno, ahí vamos a ver eso, que en la actualidad alcanza el monto de 3.675.733.696 pesos. Lo mismo para Paulo, debe estar mal escrito, Pablo Ignacio Rosas García, en condición de autor del delito reiterado de malversación de caudales públicos, que en este caso fue por el monto de 1.082.238.000 pesos, que equivale actualmente a 1.167.789.007 pesos. Jorge Rojas Meissner, en condición de autor del delito reiterado de malversación de caudales públicos, nuevamente, que equivalía al monto de 2.407.280.931 pesos al año 2016 y que actualmente, porque se reajusta por el IPC, al monto de 3.564.511.024 pesos. Se somete a proceso a Joso Aurelio Santic Palomino en condición de autor del delito reiterado de malversación de caudales públicos también, que equivalía al monto de 1.925.063.828 pesos para el 2013, que actualmente equivale a 2.367.414.051 pesos. Rodolfo Guillermo Hidalgo Fariña también, en condición de autor del delito reiterado de malversación de caudales públicos, que equivalía al monto de 750 millones de pesos y que actualmente reajustado corresponde al monto de 922 millones 354 mil 322 pesos. Y finalmente el caso de Cristóbal Ignacio Buti López, autor del delito reiterado de malversación de caudales públicos, que correspondía al monto de 1.121.400.000 pesos, que actualmente corresponde a 1.156.624.213 pesos. Ahora, estos señores, ¿qué cargos tienen? Tienen lo siguiente, y cito, el general Joso Santic, general. También el general, generales del ejército, Jorge Rojas Meissner, también general. Exdirector de finanzas, el comandante Cristóbal Buti, son los que mencionamos recién.
el ex comandante en jefe del ejército, Humberto Oviedo, el comandante Rodolfo Hidalgo, que se desempeñó como oficial de órdenes de la casa donde el ex jefe institucional Juan Miguel Fuentealba, Sergio Vázquez, hombre clave en las finanzas de Fuentealba, el coronel Jorge Cortés Díaz, conocido como el repartidor de los gastos reservados que Fuentealba entregaba, además de Paulo Ignacio Rosas García. Uno de los casos que también procesándose. También se mencionan los casos de dos generales, muchos de ellos, si no me equivoco, el caso de Fuentealba, comandante en jefe del ejército, entre el año 2010 y el año 2014. Se les procesó a los generales Oviedo y Fuentealba, ex generales, por declaraciones falsas en gastos reservados. Ahora, ¿qué significa esto? Que ambos miembros, de acuerdo al Poder Judicial, fueron procesados en calidad de autores del delito reiterado de falsedad de documento público militar en las declaraciones de gasto reservado. ¿Qué significa esto? Que además de haberse procesado al general Fuentealba por malversación de fondos públicos por el monto de 3.500 millones de pesos, y al caso de general Oviedo, la malversación de 4.500 millones mientras se desempeñaba como comandante en jefe entre el 2014 y el 2018, esto implica que después, cuando hicieron declaraciones sobre estos fondos, mintieron, es decir, cambiaron los datos de lo que era la realidad y después se da esta malversación de fondos públicos. Una situación compleja. ¿Qué quieren que les diga? Es corrupción. Es así de simple. Ahora yo sé que muchos no les gusta hablar de esto cuando son más de derecha porque, insisto, muchos ven casi como una vaca sagrada al ejército y a las Fuerzas Armadas y no se les puede criticar nada. Al menos yo pienso que la corrupción está mal siempre. Da igual quién la hace, está mal y hay que criticarla y ser consecuente. Porque algunos, y recuerdo los comentarios que vi en videos anteriores donde he hablado de estos temas, muchos felicitaban sobre el tema de la consecuencia, pero otros decían, no, es que mejor quedarse callado sobre estos temas, o sea, omitir la corrupción. Otros decían, no es el momento de criticar. Entonces la corrupción en algunos momentos no sé, hay que sancionarla solo porque te agrada una institución. Y otros decían, no, es que está bien que lo hagan porque son de los nuestros. ¿Qué significa eso? O sea, la corrupción es mala cuando la hace a alguien que no te gusta y es buena cuando la hace a alguien que te cae bien. Es una locura, la corrupción está mal, es así de simple y hay que criticarla siempre y hay que ser consecuente porque si no simplemente te conviertes en un tribalista que critica cosas de un lado pero no critica los del otro. Hay que ser consecuente con los principios que uno tiene. Y es la verdad que en este país hay casos de corrupción en distintos ámbitos del Estado. Está en el tema en carabineros, está el tema también en los servicios públicos como son los hospitales públicos, en las empresas estatales, los sindicatos, también vemos los casos de corrupción con algunos corporativistas asociados al Estado, y ahí también casos de corrupción en el ejército, en la armada, en distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Tanto así que hemos visto casos, y aquí se ve a continuación, de que ha habido denuncias por parte de miembros del ejército de casos de corrupción y después no quedan absolutamente nada. Tanto así que el capitán que denunció corrupción en el ejército fue retirado de su cargo, se le sancionó justamente por traición en su momento y se pidieron audiencia y no pasó nada y al final no quedó en absolutamente nada. Y es porque hay que tomar esto en cuenta y parece que muchos no lo analizan. El ejército y las fuerzas armadas son parte del Estado y como cualquier parte del Estado son estatistas y como todo estatista se corrompen y abusan de fondos públicos. ¿Por qué? Porque no hay transparencia, porque se financian con nuestros impuestos y como no hay transparencia y se financia con nuestros impuestos, ¿qué ocurre? Inevitablemente hay muchos que terminan generando casos de corrupción como ocurre en las otras áreas del Estado porque el dinero les llega igual y en el caso del ejército con este tema de la seguridad nacional no se sabe casi nada en lo que se gasta el dinero. Entonces, es un problema. Y no es solo un problema de aquí, porque algunos aquí, la derecha está asociada más al tema de las Fuerzas Armadas y les avalan casi cualquier cosa y la izquierda les critica casi cualquier cosa. Pero en otros países al revés. Por ejemplo, Argentina, caso de corrupción, leo el titular, revelan al jefe del ejército argentino y gran aliado los Kirchner por malversación y corrupción. Y allá pasó al revés cuando se dio esta noticia en 2008. La izquierda defendiendo al ejército, la derecha criticando. ¿Por qué? Porque se está inverso. Otro caso, más de 100 millones de dólares perdió el ejército ruso en el año 2011 por casos de corrupción. Y allá lo mismo. Los que apoyaban a Putin, no olvidar este tema, sepultarlo o justificarlo. Los que estaban en contra lo criticaban, pero no hay consecuencia en el tema. Estados Unidos. Caso de corrupción de base estadounidense en Corea del Sur. Enorme caso de corrupción. Pasa lo mismo, ahí el ejército lo defiende más la derecha, entonces, en Estados Unidos no, la derecha defendiendo este tema, la izquierda criticando, pero no por ser consecuente. China, antiguo jefe de gabinete del ejército chino, fue encarcelado de por vida por casos de corrupción. Y voy a darles un caso más.
Generales en alquiler, la corrupción de la jerarquía militar de Maduro en Venezuela, que en ese caso los chavistas defienden al ejército todo corrupto y allá los opositores a Chávez, justamente a Maduro y antes a Chávez, lo criticaban. ¿Por qué les muestro todo esto? Porque el ejército tiene corrupción en todos los países. Les di ejemplo de países de Europa, les di ejemplo de países de América, les di ejemplo en Asia y les di ejemplo de todas las tendencias ideológicas, desde países comunistas, a chavistas, a derechistas, a socialdemócratas, hay de todo. ¿Y por qué es importante ver eso? Porque la corrupción está en todos los ejércitos de todos los países, es inevitable, especialmente en los ejércitos se da porque hay poca transparencia por estos argumentos de seguridad nacional. Y es bueno criticar estas cosas porque hay que ser consecuente con esos temas. La corrupción está mal y cuando hay corrupción se critica. Y si usted trata de justificar estos hechos, está cayendo en lo mismo que cae o un sector de izquierda o derecha, depende del país, defendiendo esa institución solo porque le caen bien porque es más cercano a su sector político. Pero si uno es consecuente, si uno tiene principios, si uno tiene valores, va a criticar las cosas porque están bien o están mal, de acuerdo a los principios. Uno puede estar en desacuerdo con los ideales, los principios que uno tiene, pero hay que ser consecuente con ellos. No es que uno hace las cosas por conveniencia en la otra, uno hace eso porque está bien o está mal. Y la corrupción está mal donde se encuentre siempre. Y eso siempre hay que criticarlo. Hay que ser consecuente en ese sentido. Aquí la derecha se asocia a veces más a lo que son las Fuerzas Armadas y no dicen nada y se quedan callados. No, probablemente ningún otro canal alternativo va a hablar de este tema. Y en otros países al revés. En Argentina a veces la derecha, a veces la izquierda. En Rusia, los que siguen a Putin, que es más bien de autoritario, tirado para centro izquierda, pero más conservador, defienden el ejército. En Estados Unidos, la derecha defiende más el ejército. En China, los comunistas defienden el ejército. Y en Venezuela, los chavistas defienden el ejército, los otros lo critican. Pero lo que hay que hacer es siempre criticar cuando hay casos de corrupción. Porque en el momento en que usted tolera la corrupción, usted se convierte en parte del problema y en cómplice de ese problema de corrupción. Y es muchas veces por eso que en tantos países, especialmente en los latinos, tenemos estos problemas a nivel de corrupción. Porque al final por un tema de que, este es mi amigo, este me cae bien o este es más cercano a mi sector político, cuando se dan estas situaciones, o las toleran, o a veces lo esconden, pero al menos en esos casos admiten las personas que hacen eso interiormente con sus actos de que está mal lo que están haciendo los otros y lo saben, pero tratan de ocultarlo. Pero los que son peores son los que lo justifican o dicen que no, está bien porque es de los nuestros, porque esos ya se han corrompido moralmente por completo al justificar estos hechos. La corrupción está mal. Al menos los que lo esconden, aunque está también súper mal, se nota que creen que es algo negativo por algo lo esconden. Los que lo están justificando es casi como si estuvieran diciendo que es algo bueno. Pero bueno, otro caso más de corrupción inevitable. El Estado es así, todo financiado con nuestro dinero, nuestros impuestos y bueno, nuestro dinero se da a la basura en distintos ámbitos. Ya hemos visto cómo el Estado se lo roba para distintos temas y bueno, el ejército no es ninguna excepción en este caso. De todas maneras, recuerden que ustedes me pueden recomendar algún tema, alguna noticia abajo en los comentarios y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.